Estamos estudiando el libro de Santiago, entonces pueden ir buscando el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar del versículo 14 al 26. Y antes de empezar vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres tan grande, tan glorioso, tan majestuoso, y aún así, Señor, tú nos escogiste a nosotras y quieres que te conozcamos y quieres revelarte por medio de tu palabra, Señor. Te ruego, como cantábamos, que tu Espíritu Santo nos inunde a cada una, Señor. Danos corazones sensibles, que seamos buena tierra para recibir tu palabra, Señor, y no solo recibirla, sino hacerla. Señor, que nos dejemos moldear por ti, que dejemos que tu Espíritu Santo nos corrija, nos redarguya, nos anime, nos instruya, lo que cada una de nosotros tú sabes que necesitamos, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, te rogamos que tú seas glorificado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer del verso 14 al 26 y ya empezamos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, muchas piensan que este pasaje es controversial, en especial porque pareciera que Pablo y Santiago se contradicen, pero no es así. La palabra de Dios nunca se contradice a sí misma. La epístola de Santiago se escribió mucho antes de que el apóstol Pablo escribiera Romanos y Gálatas, y la cuestión es que tanto Santiago como Pablo tienen un enfoque diferente respecto de la fe, las obras y la salvación. Pablo habla de la fe antes de la salvación, por eso Pablo hace mucha énfasis en que la salvación es por medio de la fe. Y Santiago está abordando este tema de la fe para alguien que ya ha sido salvo, o sea, después de la salvación. Pablo hace énfasis en no confiar en las obras para salvación, y Santiago enfatiza en no confiar en una doctrina meramente intelectual que no baja a nuestro corazón ni a las acciones. Entonces, en esta porción en específico, Santiago le escribe a cristianos con un trasfondo judío. Recordemos que los primeros cristianos pues eran judíos que creyeron en Jesús, y ellos habían experimentado esta libertad y esta gloria de que ya no más tengo que depender de las obras para la salvación. Pero tal vez algunos estaban yendo al extremo de pensar que entonces las obras pues no eran importantes, o sea, como el extremo de abrazo la fe, pero las obras las dejo a un lado. Y esta porción busca confrontar a aquellos que confían, como les decía, en su conocimiento meramente intelectual o en profesar una fe de palabra, aunque su forma de vivir sea totalmente opuesta o inconsistente con lo que dicen creer. Tal vez eran personas que habían escuchado la palabra, o si lo ponemos a un poco actual, gente que va a la iglesia o que incluso ha hecho una oración, pero que su vida no ha sido transformada.
Ahora, la Biblia nos habla de la fe y de las obras, y como sabemos que todo el consejo de Dios es inspirado y es útil, nosotros también tenemos que hablar de fe y de obras. Y así como lo estudiamos los domingos, verso a verso, ¿no? Cuando toca una porción que habla de obras, pues hablamos de obras. Cuando toca una porción que habla de fe, hablamos de fe. Y nada más como para tener una base, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más adelante en el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista. Ahora, aquí algunos versículos que hablan de las obras. Tito 2:14 dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y Tito 3:8 dice, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, teniendo como esta base de la fe y de las obras, les quiero leer una pequeña porción que escribió A.W. Tozer, que es La gran discrepancia. Está un poco parafraseado porque estaba en inglés, pero creo que podemos identificarnos. Y mi oración es que Dios nos dé corazones humildes, porque a veces cuando escuchamos la palabra es como muy fácil decir, es para tal persona, o le voy a mandar este mensaje a alguien, pero que Dios nos permita ver tal vez en qué área de nuestra vida estamos cayendo en esto. Dice, hay un mal que he visto bajo el sol y cuyas peligros sobre el cristianismo pueden ser destructivos. Es una evidente discrepancia entre la teología y la práctica entre los que se profesan cristianos. Hay un golfo muy ancho que separa la teoría de la práctica. De modo que si un curioso las encontrara ambas, apenas si se imaginaría que hay alguna relación entre ellas. O sea, la teoría y la práctica están muy lejos. Dice un inteligente observador que escuchara el sermón del domingo por la mañana y por la tarde viera la conducta de aquellos que atendieron al sermón, concluiría que ha estado examinando dos religiones distintas y contrarias. O sea, a veces lo que creemos o lo que escuchamos no es lo que vivimos. Y es justo de lo que nos va a hablar Santiago en esta porción. En los primeros versículos, Santiago nos describe una fe muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago está diciendo, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus obras? Y viene otra pregunta, ¿podrá la fe salvarte? Es interesante porque dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, Santiago no está hablando de alguien que tiene fe, sino de alguien que dice tenerlo. Entonces, yo puedo decir que tengo fe, pero realmente mi fe no es una fe genuina o real. Y esta persona que dice que tiene fe puede que o está mintiendo o está engañándose a sí mismo, como mismo dice en la palabra, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque el que solamente oye se engaña a sí mismo. Y viene una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cómo que si la fe puede salvar? Si yo me sé de memoria Efesios 2, 8 y 9, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero no se refiere Santiago a que si la fe puede salvar, sino a este tipo de fe. Santiago está hablando en específico de un tipo de fe muerta, un tipo de fe que no produce obras. Y es interesante que aunque Pablo en la mayoría de sus epístolas hace un énfasis en la fe, también menciona las obras. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Entonces, la NTV plantea esta pregunta como, ¿puede esa clase de fe sin obras salvar a alguien? Y la respuesta es no. Una fe
que no ha transformado tu vida, probablemente es una fe que no ha salvado tu alma. Y esa es la fe muerta de la que está hablando aquí Santiago. Y Santiago pone una suposición. A ver, imaginemos, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y necesitan el mantenimiento de cada día, o sea, ropa o comida, y entonces tú lo ves y le dices, bueno, que te vaya muy bien, que estés calientito y que comas rico, pero no le das lo que necesita, ¿de qué le va a servir lo que le dijiste? ¿De qué le sirven tus bonitas palabras? ¿De qué le sirven tus palabras religiosas a esa persona? ¿Va a poder calentarse por tus buenos deseos? No. Dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta. Y es interesante que Santiago pone como ejemplo algo muy básico, no muy espiritual tal vez, sino la comida y el vestido, ¿no? Pero una fe verdadera también obra en las cosas sencillas. Y lo que está diciendo Santiago es, así como las bonitas palabras no cubren una necesidad física, una fe sin obras es inútil. Una fe viva es una fe genuina. Si en verdad creemos en algo, vamos a actuar de acuerdo con ello. Y en los siguientes versículos se responde una pregunta, ¿obras o fe? Y entonces Santiago pone otro argumento. Ok, alguno puede decir, bueno, es que tú tienes fe, pero yo tengo obras, ¿no? O tal vez yo tengo el don de fe, yo tengo el don, y tú tienes el don de obras, no pasa nada. Bueno, dice, muéstrame tu fe sin obras. O sea, ¿cómo puedes mostrarme tu fe sin obras? No se puede. Dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Por qué es importante mostrar nuestra fe por medio de las obras? Porque los demás no pueden ver la fe, pero sí pueden ver las obras. Y acompáñame a Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús dijo que Él quiere que nuestras buenas obras sean evidentes a los demás, no para que nos glorifiquen a nosotros, sino para que glorifiquen al Padre. Entonces es importante que nuestras obras sean evidentes a los demás. La fe va acompañada por obras. La fe no nos da salvación, pero la salvación trae como consecuencia, la fe nos da salvación, no las obras, pero esa fe que nos salva produce obras. Y el siguiente argumento que pone Santiago es fuerte. En el verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, o sea, muy bien. Primer punto, ¿crees que Dios es uno? Check. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y aquí menciona esto de creer que Dios es uno, porque para los judíos Deuteronomio 6 era súper importante, todos lo sabían de memoria. El verso 4 de Deuteronomio 6 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos que creer en Dios, un único Dios, estaba ahí. Pero dice también el verso 5 de Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, aún desde el Antiguo Testamento, el creer que Dios es uno se traduce en una acción que es amarlo, ¿no? Y Santiago escoge esto para confrontar a los judíos. Una fe que no impacta lo que haces es solo intelectual. O sea, aún los demonios la tienen, aún los demonios reconocen que Dios es Dios. ¿Se acuerdan del Gadareno en Marcos 5? Este hombre que Jesús sale a su encuentro y está endemoniado y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, Legión, porque somos muchos. Pero es interesante que cuando este hombre que está siendo controlado ve a Jesús de lejos, lo que hace es correr y arrodillarse.
y le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? O sea, aún los demonios reconocen que Dios es Dios. Él sabe que Dios es Dios, él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no lo lleva a la salvación, porque no es una fe genuina. Entonces, Santiago está diciendo que digas que crees o que digas, no, pues sí, yo sé que Dios es real, pero eso no es suficiente para que seas salvo. E incluso Jesús aclaró que no se trata solo de decir, creer algo. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de solo profesar algo. Santiago dice que esta es una fe muerta. El verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, o la NTV pone, ¿no te das cuenta que la fe sin obras es muerta o inútil? Entonces, hasta ahora, Santiago nos ha mostrado cómo se ve una fe muerta, que no aprovecha, que es inútil. Y a continuación nos pone 2 ejemplos, el de Abraham y Rahab. Y en estos 2 ejemplos podemos ver cómo se ve una fe viva. Ahora, es interesante que escoja a Abraham porque recuerda que Abraham era muy, muy importante para los judíos. Tanto que algunos, de hecho, tenían su confianza en ser descendientes de Abraham. Y Jesús en Juan 8:39 les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Una vez más vemos, si eres esto, muéstralo con tus obras. Y es interesante también que Santiago escoja a Abraham como ejemplo de obras, porque Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces vemos una vez más como las obras y la fe no se oponen, sino que van juntas en perfecta armonía. El verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cómo que Abraham fue justificado por las obras? Si en Romanos 4:3 y Gálatas 3:6 dice que Abraham fue justificado por la fe. Pablo en estos versículos de Romanos y Gálatas usa la palabra justificar como causar la posición de justo. O sea que Abraham fue declarado justo delante de Dios por su fe. Pero Santiago con esta palabra se está refiriendo a mostrar la condición de justo. O sea, Abraham sí fue declarado justo delante de Dios por su fe, pero con sus obras mostró esa condición de justo. Pablo dice, el hombre es declarado justo por la fe, y Santiago dice, la fe es demostrada real por las obras. Y vamos a Génesis 22 Creo que hoy no me estoy tardando tanto, así que sí nos da tiempo para leer. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a nosotros. Eso es fe. O sea, Abraham les está diciendo, ahorita venimos, cuando la instrucción de Dios fue, ve y sacrifica a tu hijo.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Acuérdate que era su hijo amado, su único hijo su único hijo con Sara, por el que habían esperado tantos años. Y el hijo le preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Y ya sabes, cuando llegan, lo ata, y cuando está a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová le dice: para. Pero entonces, ¿están de acuerdo que este es un ejemplo de fe? El ejemplo de fe, ¿verdad? Y sabes que es bien bonito que él y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, aparece en Génesis 15. Y en tiempo es como 30 años antes de que Abraham hiciera esto, antes de que Abraham estuviera dispuesto a hacer esto por la fe que tenía. La obediencia de Abraham que vemos aquí en Génesis 22, de tomar a su hijo y estar dispuesto a hacer lo que Dios le dijo. O sea, imagínate qué manera confiaba Abraham en Dios. Esto mostró o demostró esa fe que le fue contada por justicia. Esto demostró que realmente Abraham confiaba en Dios. Y dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y aquí está la respuesta que les decía. ¿Obras o fe? ¿Qué dice Santiago? Juntas. Fe junto con obras. Las dos van juntas y cooperan en perfecta armonía. Y dice también que la fe de Abraham se perfeccionó, o sea, se completó o fue mostrada por las obras. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y cuando leí esto dije, ay, qué padre, quién fuera Abraham para tener ese título tan especial. Pero ¿sabías que tú y yo también podemos ser llamadas hijas de Dios? Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verso 24 de Santiago. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, no podemos sacar este versículo de contexto, porque si solo leyéramos este versículo, diríamos, pues entonces soy justificada, o sea, soy salva por las obras y no por la fe. Pero recuerda que Santiago no está hablando en contra de la fe como un todo, sino está hablando en contra de una fe muerta. O sea, Santiago reconoce que la salvación es por medio de una fe genuina, pero él está exhortando a aquellos que tienen una fe inútil, como se nos describe en los primeros versículos. Una fe sola no justifica porque es una fe muerta. La fe viva es suficiente para justificar, pero la fe viva siempre va acompañada de obras. Y ahora es importante también aclarar que estos versículos no nos hablan de obras buenas, o sea, solo como obras de caridad, porque hay muchas personas que hacen actos de caridad, pero en específico Santiago está hablando de estas obras que tienen fe por detrás. Dios conoce a la perfección nuestro corazón. Dice la palabra que los hombres vemos las apariencias, pero Dios conoce nuestro corazón. Y Él no está interesado en obras vacías. O sea, Él no necesita nuestras obras, sino Él está interesado en qué hay detrás de eso. Y yo pensaba como en un proyector, o en cuando yo iba en secundaria, prepa, había estos proyectores donde ponías un acetato y veías así en la pared algo grande, ¿no? Y pensaba que las obras son como eso que se ve en la pared grande, pero si tú no tuvieras esa hojita ahí, que es la fe, esas obras no podrían verse. Entonces, la fe está ahí.
y las obras son lo que ven los demás, pero es esa fe viva lo que hace que los demás puedan ver esas obras que agradan a Dios. Y en el verso 25 nos pone Santiago el ejemplo ahora de Rahab. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y vamos a Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos, o sea, los espías, se durmieran, subió Rahab al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Chécate. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y de ahí hacen este trato de que ella va a tirar algo color rojo por la ventana y todos los que estén ahí en su casa no van a ser tocados, ¿no? Pero entonces Rahab reconoce: Jehová es su Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no solo reconoce quién es Dios, sino que actúa de acuerdo a ello. O sea, esconde a estos espías y después hace tal cual acordó con ellos, y Dios honró eso. Y es interesante también que Santiago escoge estos ejemplos del Antiguo Testamento, siendo Abraham judío y Rahab una gentil. Porque Santiago quiere enfatizar que no importa tu trasfondo, necesitas una fe genuina para la salvación. Y dice el verso 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta palabra espíritu se refiere a aliento. Y yo en estas semanas estoy de vacaciones. Entonces un día estaba dormida, muy dormida. Entonces mi esposo empezó a preocuparse porque estaba tan dormida que dice que no veía que hacía así. Entonces de repente me movió y me dijo: ¿estás bien? Y yo: sí. Porque cuando un cuerpo no tiene aliento, te comunica que no está vivo, ¿cierto? Y es lo mismo que está diciendo Santiago. Así como un cuerpo que no respira está muerto, o sea, te comunica la respiración si hay vida dentro o no. Así, la fe, las obras son esa respiración de la fe, que nos muestran si esa fe está viva o no. Espero no haberlas confundido con fe, obras así, pero recapitulando lo que vimos. Estos versículos nos hablan de una fe genuina, activa,
viva y una fe que se traduce en acción. Pablo y Santiago están de acuerdo y la Biblia muestra de principio a fin que solo la fe salva. La salvación es solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. La fe genuina siempre va acompañada de obras. Las obras son esa expresión de la fe que muestra que esa fe está viva. Billy Graham dijo, la fe que salva produce obediencia y un estilo de vida. ¿Un estilo de vida de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vives? ¿O cómo se ve tu fe? ¿Es una fe muerta? Tal vez dices que crees, o crees que crees, o sabes intelectualmente que Dios existe, pero tu vida no da esa respiración, esa evidencia de que tu fe está viva. O tal vez hay áreas específicas en tu vida y en mi vida que no estamos viviendo como Dios quiere que las vivamos. Porque te acuerdas que vimos en los primeros versículos en Tito que Jesús compró un pueblo para sí, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Estás viviendo así, anhelando esas buenas obras, como decía Lili al principio, que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, sabiendo que no vas a hacer esas obras para ganar la salvación, sino en respuesta a lo que Dios ha hecho por ti? También en Tito vimos que decía que seamos intencionales en ocuparnos en esas buenas obras. Y estudiando encontré un versículo que me gustó mucho porque a veces el tienes que hacer esto se puede volver una carga pesada, pero no es que tienes que hacer obras, quiero dejar eso muy claro, no tienes que hacerlo, pero un cristiano, por definición, es alguien que imita a un seguidor de Cristo. Y mira lo que dice Juan 5:36 acerca de nuestro Jesús. Dijo Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y me encantó ver a Jesús haciendo las obras que el Padre le dio. O sea, Dios preparó obras para que tú y yo andemos en ellas, y Dios también había preparado obras para que Jesús las hiciera. Y Jesús las hizo, y esas obras daban testimonio de que Él era hijo de Dios. Y yo creo que tú también. Yo quiero que mis obras muestren que yo soy hija de Dios. Y viene esta palabra de testimonio. Ya estamos estudiando Hechos los miércoles. Hemos visto que Dios envió a su Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y creo que está todo tan entrelazado. Veíamos el domingo también que Cristo viene pronto. Y eso debe darnos una urgencia por vivir vidas agradables a Dios, por vivir en estas buenas obras que Él ha preparado. Ahora, les decía, no quiero que se vayan como con esta idea de tengo que hacer buenas obras, porque cuando tenemos un corazón realmente rendido, con una fe genuina en Jesús, es algo que va a fluir naturalmente. Es como un fruto. Un árbol no está todo el día pensando, tengo que producir manzanas, y esforzándose y sudando. No, es algo que produce porque es un árbol. Entonces, si nosotros tenemos una fe genuina y somos hijas de Dios, es algo que va a fluir naturalmente. Vamos a 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces ese Dios poderoso nos ha dado su gracia y todo lo que necesitamos para que abundemos en toda buena obra. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas agradables a Él. Él nos ha dado su gracia, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra. Ya tienes todo, solo tómalo y vive como Él te ha mostrado que quiere que vivas. La verdad es que antes de empezar a estudiar y a preparar lo que Dios quería hablarme primero a mí y para compartir con ustedes, tenía la idea de hacer como una lista de, pues habla de buenas obras. Voy a dar muchos ejemplos de buenas obras. Pero cuando empecé a estudiar el texto, Dios me mostró, no, es que este texto no se trata de las buenas obras, se trata de una fe viva. Y sabes que eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. En Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, si tú y yo queremos esas buenas obras para que los demás puedan verlas y glorifiquen a Dios, si tú y yo queremos esas buenas obras que se vea que estamos respirando y que tenemos una fe viva, necesitamos pedir no obras, necesitamos pedir esa fe genuina que produce las obras. Y si queremos más fe, necesitamos más palabra. Tú y yo necesitamos atesorar este libro y pasar tiempo escuchando, meditando. Y yo quiero que dejemos que el Espíritu Santo nos hable a cada una. Tal vez alguna de nosotras necesita como un jaloncito de orejas y tal vez el Espíritu Santo nos está redarguyendo de que pues nuestra vida no está siendo como esa luz o no se ve como que respira mucho. Y no quiero decirte, no pasa nada. No, si el Espíritu Santo te está mostrando eso, ten un corazón humilde y deja que Dios examine hasta lo más profundo de tu corazón y te muestre qué áreas de tu vida no respiran, porque tu fe tal vez no ha impactado eso. Pero también si esto es un descanso para ti, decir, yo estaba tan afanada creyendo que tengo que hacer, pero en realidad puedo descansar en que Dios va a producir en mí, también deja que el Espíritu Santo te dé ese descanso. Dios es suficiente para hablarnos lo que cada una de nosotras necesita.